Lina, ya que estamos hablando de las elecciones del 2026, se conoció una encuesta que a mí me parece un dato interesante, más allá de quiénes son los candidatos que puntean o los que no puntean. Ahí aparecen 26 candidatos, Lucas, lo que habíamos calculado estaban bien la vez pasada, pero la encuesta de posibles candidatos para el 2026 que hizo Guarumo, que recordemos, Lina, quien está detrás de Guarumo hoy es Víctor Muñoz, quien era director del DAPRE en época de Iván Duque. Sí, exactamente, Camila. Quien financia esta encuesta que hace Guarumo es directamente Guarumo, y el objetivo general son las preguntas sobre favorabilidad, percepción y escenarios hipotéticos electorales. Entonces, mire, Oscar, hay algo que me llama mucho la atención. Hacen 2.159 encuestas en Guarumo en el mes de abril, principalmente en las ciudades capitales del país. Y ahí cuando preguntan, si me ayudan nuestros compañeros de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo a poner la imagen sobre el ambiente político de Colombia. El ambiente político en el que estamos, que es este de la consulta popular. Estamos en la consulta popular, en el transfugismo, en cómo vamos para el 2026. Me ponen, por favor, la imagen del ambiente político en estos momentos a través de nuestro canal de YouTube. Nuestros amigos de Vimix, por favor, gracias, para que los oyentes pues puedan ver la imagen específicamente de la que estamos hablando en estos momentos, porque me están poniendo la de incidencia y no la de ambiente político. Exactamente. Entonces, la pregunta dice sobre qué calificación le daría Oscar al desempeño y gestión del presidente Gustavo Petro. Es lo que le preguntan a los más de 2.000 encuestados. Y entonces empiezo. Responde el 28.7% que pésimo. Malo responde el 21.1%. Bueno, el desempeño del presidente Gustavo Petro, 26.6%. Excelente, 14.7%. Y no sabe, no responde el 9%. ¿Qué me parece a mí llamativo de esto, sobre todo frente al ambiente político? Que si usted suma el bueno y excelente de cómo considera la gente que está manejando el gobierno actual, la situación en Colombia le da un 41%. O sea, le da que en estos momentos el mandatario tiene, según esta encuesta, que por eso hago la claridad, es Guarumo, el que está detrás de Guarumo es Víctor Muñoz, quien era el director del DAPRE, del gobierno del presidente Iván Duque, de los duquistas que todo el día ataca el presidente Gustavo Petro, pues ahí el 40% está diciendo que el presidente tiene un buen o un excelente desempeño. Por supuesto, si usted suma pésimo y malo, le da 48, 49, casi 50%. Si está por encima el malo que el favorable. Pero de todas maneras, a mí una favorabilidad del 40% me parece supremamente alta, con miras a la consulta popular y con miras al jueves y a las manifestaciones que están convocando para el Día del Trabajo. ¿Y sabe qué pasa, Camila? Y coincido con usted que este 40%, sumando lo bueno con lo excelente, que da el 41%, está por encima de lo que se ha considerado siempre la base con la que ha contado el presidente Petro, que es el famoso 30%, que nunca ha logrado bajar del 30%. Ahora está por encima, mucho más, casi 11 puntos por encima del 30%, que es lo que se ha considerado toda la vida como el petrismo en Colombia. Llegar al 40% en estas circunstancias, con un orden público como está, todo lo que está ocurriendo con la economía, con las relaciones internacionales y demás, y que esté sumando más del 40%, a mí realmente, Camila, este resultado de Guarumo me sorprende. Obviamente que lo pésimo y lo malo y todo lo demás, pero ese 41% en estas circunstancias me llama mucho la atención, sinceramente, pensando en lo que viene, ¿no? Pensando en consultas populares, pensando en marzo, en las elecciones parlamentarias, con todo este cuento del transfugismo, que se logre armar un solo partido político, y pensando en mayo, en la primera vuelta presidencial. Sí, es Camila y Oscar, la cuota inicial, ¿no?, del presidente Petro, no solamente para impulsar la consulta, sino para pensar. Pero es una cuota importante, ¿no le parece? O sea, 40% claro. Me parece una cuota importantísima. Sí, claro, eso quiere decir que tiene una base, Camila, a la que no le pega ni los escándalos, ni del presidente, ni de su familia, ni de su gabinete. Gente que está firme con el presidente Petro, que es inamovible. Es decir, que allí él goza de un efecto teflón, nada le pega de lo malo que diga o haga en esta Pero que está por encima del 30%, que es lo que siempre se había considerado. Pero claro. Ustedes están diciendo que esa es la base electoral, y yo no estoy de acuerdo con ustedes, porque que en una encuesta
una persona tenga una imagen buena o crea que se está haciendo una buena gestión, eso no quiere decir que la va a votar. Es decir, ahí puede haber un montón de gente que tenga una opinión buena del gobierno, pero no quiere decir que a la hora de que haya 10, 12 candidatos en el tarjetón, la va a votar. Pero no le va a votar en contra. No le va a votar en contra. No. Puede que no le vote a su candidato, sí, pero seguro que no le vota al que critica la gestión. No, pero además las probabilidades de que le vote son altas. No, porque de todas maneras, un candidato las probabilidades de que le vote son altas. No lo sé. Pero por eso el candidato... Es que ustedes lo que están asumiendo, y que me parece un error, es que con esto el presidente o el candidato del presidente... No lo estamos asumiendo. No, por eso yo creo que es un error. Que no creo que eso quiera decir que en mayo el candidato del Pacto Histórico va a sacar 40% en primera vuelta. No creemos, pero lo que yo sí creo, y eso es una cosa que yo sí asumo, es que el candidato que vaya a ganar las presidenciales va a tener que tener sí o sí, así no sea del Pacto Histórico, el apoyo del gobierno y el apoyo de ese sector, porque fíjese usted el 40%, o sea, aquel que se vaya para el otro lado y que critique, no sé, Vicky Dávila, Germán Vargas, ese discurso del Centro Democrático, creo yo, según esta encuesta, por eso le digo que es una opinión lo que le estoy dando, muy difícil que lleguen al poder. Pero con este 40% que está votando Guarumo. Esta es una encuesta. Ustedes, por ejemplo, cogen, buenas encuestas, las más reputadas son 6, 7 firmas. Uno coge Inbamer y desde que arrancó el gobierno hasta hoy y promedia y ha caído fuertemente, ha caído por ahí 15, 18 puntos. Y esta la última Inbamer es de 35 puntos. Que eso es lo otro. En la encuesta, por ejemplo, es aprueba o desaprueba. Aquí hay 4 variables. Exacto. Usted puede decir, me parece excelente, me parece bueno, pésimo o malo. Pero mire, por ejemplo, esta pregunta, y por eso, pues, mostramos la ficha técnica, decimos de quién es la encuesta, pero además quién está detrás de la encuesta, pues para que... El fundador de Guarumo es Víctor Muñoz. O sea, para que nos evitemos las suspicacias. Exacto. Les voy a poner otra diapositiva que me pareció llamativa de esta encuesta, más allá del tema de los candidatos. Y les preguntan a los encuestados, le voy a leer un escenario hipotético de posibles candidatos a la presidencia de la República en Colombia en el 2026. Usted votaría por el que diga. Entonces está Petro, 25.5%, Uribe, 21.9%, por el que diga Iván Duque, 7.6%, por el que diga Juan Manuel Santos, 3.1%, por el que diga César Gaviria, 2.2%, y por el que diga Ernesto Samper, 1.5%, por el que diga Andrés Pastrana, 1%, y por el que diga ninguno de esos, 33.6%, no sabe, no responde, 3.6%. Esto para decirle que el 25.5% de los encuestados votaría por el que diga Gustavo Petro. Esa es una base muy importante, pero muy, muy importante, que yo creo que la gente también está desestimando con miras al 2026 y a todo lo que estamos viendo con la consulta popular del jueves y toda la campaña que ya arrancó, Oscar, el presidente Gustavo Petro. Es que el presidente Gustavo Petro está en campaña porque conoce sus fortalezas y conoce estos números. Camila, y todo lo que está pasando con el tema de la consulta popular, obviamente que está pensando en campaña, en marzo y en mayo, sin duda alguna. Pero es que además, Camila, y yo insisto en la teoría, en estas circunstancias en las que está el país, es que el país realmente, usted mira el orden público, plan pistola, han matado 18 policías en los últimos días, ataques a los soldados en el Guaviare, la economía y todo lo demás, y aún así, el presidente Petro, más allá del teflón, está realmente fortalecido en estas circunstancias. Yo creo, y en eso difiero de muchos que están considerando que ya esto se chuleó y que en el 26 viene lo nuevo. No sé. Y este resultado de Guarumo me ratifica en que efectivamente aquí hay un reconocimiento al presidente Petro. Puede que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que ocurre, pero estamos viendo unos resultados que yo, como los estoy viendo en este momento, a mí particularmente me sorprende. Aunque mire lo que me escribió un oyente en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que por eso es importante lo que decía Lucas sobre el tema de la encuesta, y vuelvo y digo quién está detrás de esta encuesta. Y me dicen, Camila, en la derecha extrema, necesitan empoderar a la izquierda para que sea su sparring en la elección presidencial y no... el centro. Exactamente. Lo que menos les sirve a ellos es que el gobierno y la izquierda bajen y suba o se empodere el centro y la centroderecha. Por eso ellos mismos inflan a Gustavo Bolívar. Y miremos entonces en la intención de voto, Lina, porque ahí en esa encuesta sale Gustavo Bolívar liderando la intención de voto, tanto en la consulta de la izquierda
como en la elección presidencial, porque sale Gustavo Bolívar de primero, sale de segunda Vicky Dávila y de tercero Sergio Fajardo. A ver si nos ayudan nuestros compañeros de nuestro canal de YouTube con esa imagen. Ahora, y hay prácticamente, Camila, un empate entre esos tres por cuenta del margen de error, ¿no? Porque Gustavo Bolívar tiene un 12.6%, Vicky Dávila 11.6%, Sergio Fajardo 11.4% y el margen de error es del 2%, 2.5% si no estoy mal. Exacto, pero la imagen que estamos viendo en estos momentos es la consulta, la consulta de la izquierda. Pero la imagen que necesitamos ver es la de la intención de voto con todos los candidatos, con todos los candidatos al tiempo. Una primera al aire, vuelta, ahí está. hipotética primera vuelta. Una primera vuelta, que ahí ponen a Gustavo Bolívar de primero. Sí, señor. Pero usted suma los candidatos que son del pacto histórico ahí y están muy por debajo del 40% que sacó el pacto histórico en el 2022. Y Oscar, las análisis políticos y las encuestas están en el campo un poco de la especulación con un poco de datos, pero la última gran votación a nivel nacional, que fueron las regionales del 2023, le fue muy mal al Pero pacto eso siempre histórico. pasa. No, siempre pero pasa. siempre pasa. Claro, con Iván Duque en las regionales le fue súper mal. Con Álvaro Uribe Vélez, Vélez ganó la izquierda en Bogotá. Bueno, o sea, siempre... Pero Bogotá es una votación. No, pero siempre en regionales votan distinto al gobierno nacional. Es decir, no es que eso sea un indicativo de que le está yendo bien o mal al gobierno. No tengo los datos, pero no, por eso le estoy diciendo Álvaro Uribe, Bogotá no puede ser le la estoy única diciendo medida. Iván Duque. Pero a ver... El gobierno perdió todas las alcaldías importantes. Eso siempre pasó, no tengo los datos. Yo no estoy seguro que siempre... el gobierno de Iván Duque sí. En el de Iván Duque ganó Daniel Quintero en Medellín, Exacto. Jorge Iván Ospina en Cali, ganó Claudia López aquí en Bogotá. Iván Duque era un presidente muy impopular y perdieron en el 22. En el gobierno de Álvaro Uribe ganó Lucho Garzón. Ganó por primera vez en la historia, ganó en la izquierda en Bogotá. El resto de alcaldías. Y tuvimos en Cali, que tuvimos a Jorge Iván Ospina también. ¿Hace cuánto tuvimos a Jorge Iván Ospina? Pero es que por primera vez. Duque, o sea, ese es un fenómeno que se ha vivido en Colombia. Iván Duque en el 23 venía la pandemia, siempre fue presidente bastante impopular y ni siquiera llegó el Centro Democrático a la segunda vuelta en el 22. Entonces, precisamente si eso es una señal, le podría estar pasando lo mismo al gobierno. Pero le digo, no es una señal porque es un comportamiento que se ha visto en Colombia en las regionales históricamente. ¿A usted no le parece un fracaso electoral para el pacto histórico que Juan Daniel Oviedo les haya ganado para entrar les haya ganado en Bogotá? A mí me pareció que fue una derrota muy dura para el gobierno, que en Bogotá le va muy bien. Claro, pero lo que le quiero decir es que eso no es un indicador, porque eso lo hemos tenido en otros gobiernos. Ha pasado así porque el votante colombiano intercala. Entonces, no necesariamente lo que pasa a nivel nacional pasa a nivel regional después. Siempre se vota distinto. Entonces, esto le pasó a Iván Duque, le pasó a Santos, le pasó a Uribe. Esto ha pasado en Colombia. No es la primera vez. Por eso lo que yo digo es, me parece importante esos números que muestra Guarumo, Hugo Mario, teniendo cogiendo todo con pinzas, como nos dice el oyente a través de nuestra línea de WhatsApp, pero pues no hay que menospreciarlo. Claro, no, aunque falta mucho, no hay que menospreciar esos números de Guarumo, pero estoy de acuerdo con usted, Camila. Una cosa es el comportamiento electoral en las campañas locales y regionales, y otra cosa en lo que pasa en la campaña presidencial. Ahora, lo que dice el oyente suyo, Camila, el oyente del programa sobre cómo la derecha puede inflar a la izquierda para enfrentarla y no competir con el centro, tiene toda lógica. En el 2018... eso hizo el uribismo, infló a Gustavo Petro para enfrentarlo en segunda vuelta y no enfrentar a Sergio Fajardo. Y finalmente Duque derrota a Petro. Lo que pasa es que lo infló demasiado y ya luego en las próximas elecciones ya ganó Petro. Pero tiene toda la lógica y el sentido de lo que dice el oyente. Hugo Mario, esa teoría que plantea el oyente, yo la he escuchado ya varias veces, que de lo que se trata es que artificiosamente están inflando a un candidato de la izquierda para después subir, y bueno, todo lo que se está diciendo, que para derrotarlo fácilmente, porque Gustavo Bolívar, si no fue capaz de ganar la alcaldía de Bogotá, quedó de tercero, ¿cómo va a ganar la presidencia de la República? Esos juegos que aparentemente son así, terminan tomando un comportamiento que se sale de madre, porque es que realmente las encuestas van marcando una tendencia,
Y obviamente un señor como Bolívar, que además yo sí creo que debería renunciar, aunque renunció y Petro no le aceptó la renuncia, yo creo que Gustavo Bolívar ya en estas condiciones debería renunciar y admitir públicamente que va a ser candidato presidencial. Pero venir a Soledad a echar discurso como funcionario público haciendo política electoral, eso no tiene ninguna presentación y yo creo que la Procuraduría debería pronunciarse. Pero si esto es una estrategia para inflar a Gustavo Bolívar, mucho cuidado con lo que están haciendo, porque de pronto ese enano se crece y después cómo lo paran. Bueno, Camila, pero algo que yo también creo que hay que tener en cuenta es que igual Bolívar en Invamer también lideró, o sea, es la segunda vez en Invamer con un 11% y ahora está con un 12%. Entonces ahí se ve... En la consulta, pero no en la intención de voto total, porque yo creo que lo nuevo de esta encuesta de Guarumo es que en la intención de voto, ya con todos los candidatos, pues Bolívar gana. Pero además esta teoría, digamos, ¿de dónde sale? Es como ¿Qué teoría? Rara. La que se infla de manera pues tramposa y corrupta a Gustavo Bolívar. Ah, no, pues un oyente. No, pero Bolívar lideró en la total. Un oyente que nos mandó el mensaje. No, yo sé que pero es un oyente, Bolívar pero sí lo lideró dice en la lo total. piensa mucha En gente. Invamer. En Invamer Bolívar. Sí, claro. Sí. Lideró Invamer. Pero lo piensa mucha gente a la izquierda. Claro. Porque Era Bolívar... Perdón, Sebas, Fajardo y Vicky, y luego Galán. Y Lina, más para la alcaldía de Bogotá se hizo una consulta en el pacto histórico y ganó Gustavo Bolívar. Es que Gustavo Bolívar, pues yo creo que es el ad hoc de Gustavo Petro. Pues es que además después del mensaje de yo lo amo presidente, él sí es el más leal, petrista de todos. Y si hay algo que hay que decir es que la derecha está dividida. Hay una división en el Centro Democrático, el expresidente Uribe y el expresidente Duque están separados y esa lejanía está trayendo también sus consecuencias. Nos vamos con las noticias del mediodía, hacemos una pausa corta y vamos a actualizarnos de lo que pasa en Colombia y el mundo.